El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, lanzó un ataque contra la oficina del presidente de Ucrania y el gabinete de ministros y comenzó a detallar cuáles son exactamente sus méritos ante la patria. Y, por supuesto, se lanzó contra Mikhail Fyodorov y además empezó a dar excusas a su favor, diciendo que no es tan mal comandante en jefe. El enfrentamiento entre la cúpula militar y el gobierno civil, al parecer, está entrando en una fase álgida. Por quinto día consecutivo, en Ucrania hay protestas en apoyo a Fyodorov y para exigir la renuncia de Sirski. El propio Fyodorov, les recuerdo, habló sobre el conflicto con el comandante en jefe, afirmando que fue precisamente Sirski quien le dio un ultimátum al presidente, o él o el ministro de Defensa. El Estado Mayor lo negó todo hoy y el propio Sirski guardó silencio durante varios días. Y hoy por la noche, el 20 de julio, el día en que estaba programada la reunión del Alto Mando Supremo para la noche, donde se debía decidir su destino, Sirski rompe este silencio de varios días. Publicó en el portal Militarny una extensa columna titulada «Mi trabajo es la guerra». Y esto, en esencia, es su defensa pública y al mismo tiempo una respuesta contundente a todos los que lo acusaban de conflictos y sabotaje. Y esto también es una prueba directa de la guerra interna en las altas esferas del poder. Analicemos juntos este texto por completo, porque no se puede dejar pasar ni una sola palabra de ese texto. Hay muchas cosas interesantes ahí. Me parece de manera subjetiva que Sirski empezó a atribuirse algunos logros que muy probablemente no le pertenecen. Y, francamente, ya empezó a justificarse abiertamente por ciertas acciones. En fin, vamos a analizar este artículo y a examinarlo. Y además agregaré un poco de contexto para armar un panorama completo y no solo leer su columna. Me llamo Alexei Pechii, vamos juntos a discutir este tema, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que les agradeceré personalmente su suscripción. Entonces, la primera pregunta, ¿y para qué el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, que guardó silencio durante varios días, de repente empezó a hablar? Sirski comienza su columna admitiendo que la exposición pública le es ajena. Cito: «Seré honesto, no me interesa el trabajo mediático. No construyo una imagen ni tengo ambiciones políticas. Me dedico a la guerra, las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso rara vez doy entrevistas y casi nunca escribo columnas». ¿La razón? Bueno, por la que decidió escribir este texto y expresarse. El comandante en jefe lo explica así. Pero en los últimos días, mi silencio empezó a interpretarse como una señal de conformidad. Alrededor del ejército y del Estado Mayor General ha surgido toda una mitología sobre conflictos y sabotaje. Por eso, esta vez lo diré todo yo mismo. Y aquí está el primer y, probablemente, el bloque más delicado de su columna sobre ese mismo conflicto con el ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, por el cual todo comenzó. Y aquí Alexander Sirski adopta una posición marcadamente conciliadora, pero con una segunda intención, diría yo. Aquí, ya saben, hay una lógica muy astuta. Antes de citar, les recuerdo que el día en que se supo que despedían a Fyodorov, Sirski escribió con bastante confianza: «Gracias, ministro, por tu trabajo. Vamos, te deseo suerte en la vida y, lo más importante, quédate en el equipo de Ucrania». Eso sonaba bastante confiado, pero ahora Sirski escribe, cita: «Para mí fue una sorpresa enterarme de que teníamos un conflicto con el ministro. Yo percibía nuestra relación como laboral, con cuestiones difíciles y diferentes posiciones. Así debe ser entre dos instituciones durante una guerra a gran escala». Sirski incluso le ofrece disculpas personalmente a Fyodorov, dirigiéndose a él por su nombre y patronímico. Cita: «Si ofendí a alguien de alguna manera, Mikhail Albertovich, discúlpeme, a veces soy duro». Bueno, pero aquí mismo lleva la conversación de las personas al terreno personal, pero les pido a usted y a todos los que ahora siguen esta historia con entusiasmo que nos enfoquemos no en lo personal, sino en lo global, en la victoria. Y aquí la idea clave de este bloque de la columna, Sirski la formula así: Ucrania es más grande que Fyodorov, más grande que Sirski y que cualquiera de nosotros. Ucrania resistirá no porque tenga personas insustituibles, sino porque tiene un ejército, instituciones y millones de personas que hacen su trabajo. Según él, reducir esta guerra al enfrentamiento entre dos personas es el mayor favor que podemos hacerle al enemigo. Por separado, él comenta sobre la división de la sociedad en dos bandos. Cito:
Veo cómo la gente se divide en el bando de Fiódorov y el bando de Sirski. En cuanto una cuestión relacionada con la guerra o el ejército se politiza, se simplifica a un eslogan, pero cada uno de los temas que ahora se discuten en la red, contratos, compras, movilización, es mucho más complejo que cualquier publicación sobre ellos. Las decisiones de las que dependen vidas humanas no se toman con eslóganes. Y de esto él saca el principio principal sobre el cual construye toda su argumentación posterior. Cito: la guerra se gana con trabajo real, no con el drama público que la rodea. Por eso, lo que sigue no será sobre relaciones, sino sobre trabajo. Y entonces, Sirski pasa al meollo de su defensa, en particular a la delimitación de las áreas de responsabilidad entre el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Y aquí viene la parte más interesante, en mi opinión, porque empieza esta historia de que, bueno, él era responsable de eso, así que él debía hacerlo, yo era responsable de esto, así que estos son mis logros. Donde hay logros, soy yo. Donde hay errores, lo diré así, eso es Fiódorov. Fiódorov. Así empieza esta historia. Entonces, más adelante, básicamente él explica que muchas de las acusaciones en su contra en realidad no van dirigidas a él. Cito: el Ministerio de Defensa se encarga del suministro de las tropas, las compras, el desarrollo de políticas, el control civil sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es un trabajo enorme, sin el cual el ejército no pelea. El ministro de Defensa no debe estar personalmente en la línea del frente y no debe ser el estratega de la guerra. Esa no es su tarea ni su responsabilidad. La estrategia de la guerra, la planificación de las operaciones, la situación en el frente, por ley, esa es mi responsabilidad ante el comandante supremo. Los ataques de largo alcance y el aislamiento de Crimea los realizan las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Dirección Principal de Inteligencia, el Servicio Estatal de Fronteras, y son coordinados por el comandante supremo y por mí. Y también enfatiza que en realidad no se trata de celos por los éxitos ajenos, simplemente así es como funciona esto. Cita: no es porque yo no deje a alguien alcanzar el éxito, sino porque así están estructurados los procesos institucionales en todos los ejércitos del mundo. Y aquí mismo responde a las acusaciones de falta de estrategia y responde de manera bastante dura. Cuando me reprochan la falta de estrategia, les recuerdo algo simple. La estrategia de guerra no es un documento público ni una publicación en redes sociales. Se informa al comandante supremo y su resultado se ve en el frente, donde un ejército de 1 millón de personas va por su cuarto año conteniendo a un enemigo superior. Y luego añade una frase que suena como un reproche directo a todos los críticos, no solo a Fiódorov. Quien exige que el comandante en jefe presente la estrategia públicamente está exigiendo que se la presente al enemigo. Por separado, Sirski destaca las diferencias, como él mismo dice, entre palabras de moda y trabajo real, y ataca directamente a Mikhail Fiódorov, insinuando que él solo lanza palabras rimbombantes y no hace nada más. Cito: últimamente se habla mucho de visión entre nosotros. La visión es algo útil, con visión se puede crear una startup, pero para ganar una guerra se necesita una estrategia. La visión dibuja el futuro deseado. La estrategia responde a la pregunta de dónde obtener reservas, municiones, personal y tiempo para llegar a ese futuro. De nuevo, aunque no lo menciona directamente, Sirski responde a las palabras de Fiódorov sobre el ultimátum y a la crítica sobre el manejo directo de las tropas. Él apela a su experiencia de combate. Cita: he servido en el ejército por más de 40 años, soy militar de carrera. No le pongo ultimátums a mi superior y no dirijo las tropas por aplicaciones de mensajería. Un ejército de 1 millón de personas no se dirige por WhatsApp, se dirige a través de estados mayores, órdenes y la responsabilidad de los comandantes en el terreno. Y como prueba de lo contrario, de que en realidad está descentralizando el mando y que no todo está en sus manos, él da un ejemplo concreto. Cito: en una de las decisiones recientes, delegué a los comandantes de los cuerpos la autoridad, incluso para trasladar personal militar dentro de los cuerpos de ejército. Eso es lo opuesto al control manual. Ahora viene uno de los bloques centrales y uno de mis favoritos de la columna de Sirski. La respuesta a la acusación de que Sirski supuestamente subestima los drones y que en general está en contra de la tecnología en el ejército. Él llama a este reproche el más extraño que ha escuchado.
Luego su cita: las fuerzas de sistemas no tripulados, como una rama separada del ejército, las creé yo. Yo personalmente propuse al presidente la candidatura de Madiar para poner al mando de las fuerzas de sistemas no tripulados al mayor Madiar. Fue una decisión impopular y la asumí completamente bajo mi responsabilidad. Aquí, siendo sincero, yo personalmente no entendí desde cuándo la creación de fuerzas de sistemas no tripulados se volvió impopular. Si ustedes lo entendieron, por favor escríbanlo, porque esta frase de impopular es un poco populista. Eso normalmente lo dicen los políticos. Tomé una decisión impopular que nos llevó a algunos resultados destacados. Él dice que el SBS se creó como una decisión impopular y que él asumió la responsabilidad y aquí están los resultados. No sé. Él también explica por qué eligió precisamente a Robert Madiar Brovdi. Cita: porque él no solo creció de soldado a oficial, sino que creó una unidad única y tiene visión. Todos vemos el resultado cada día. Aquí, de mi parte, por supuesto, quiero darle muchísimas gracias a Madiar. Y aquí la conclusión de toda esta historia de Sirski es categórica. Una persona que no quiere luchar con drones no crea la primera rama independiente de tropas de sistemas no tripulados en el mundo y no pone a un comandante al mando en contra de todas las tradiciones de la jerarquía militar. Bueno, en resumen, aquí es obvio que ahora Fedorov y Sirski van a pelear sobre de quién es realmente este mérito. Sirski ya está insinuando que la creación de las fuerzas de sistemas no tripulados, que todos estos ataques con drones a Rusia ya son mérito personal suyo. No voy a comentar si eso es cierto o no. Bueno, luego él expresa lo que considera su deber como persona responsable del frente. Es una advertencia contra inclinarse solo hacia los drones. Cito: hoy en día los drones representan una gran parte de los daños causados. Eso es un hecho. Pero para preparar el campo de batalla para el trabajo efectivo de los drones se necesita artillería, morteros, equipos de ingeniería, defensa antiaérea, guerra electrónica y decenas de otros equipos. Luego, según sus palabras, el Estado Mayor General presenta al Ministerio de Defensa una lista completa de lo que se necesita para la guerra. Hay que comprar todo, no solo lo que está de moda ahora, escribe Sirski. Bueno, eso ya es una respuesta a lo que hablamos con ustedes en episodios anteriores. El alto mando realmente acusaba a Mikhail Fyodorov de comprar para el ejército cosas que ellos no habían pedido. Decían que no se podían comprar drones si ellos pedían morteros. Fyodorov insinuaba que los generales exigían comprar solo cierto armamento a ciertos fabricantes, lo cual ya olía a corrupción. Y luego Sirski advierte sobre el peligro, como él mismo dijo, de experimentos drásticos. Cita: no estamos luchando contra un país pequeño, por así decirlo. Nos enfrentamos a un enemigo superior en todos los aspectos que lucha usando artillería, aviación e infantería. No puedo en 2 meses pasar a un ejército de 1 millón de personas a combatir con drones y decir, ahora peleamos así. Y él llama a ese paso una aventura. Alexander Sirski responde también a la acusación de que supuestamente promueve solo a personas leales a él. Aquellos que no son leales siguen quedándose en puestos bajos. Aquí él menciona una larga lista de apellidos. Cita: Madjar, Apostol, Gnatov, Andrei Biletsky, Redis, Beres, Aquiles, Evgeny Karas. Esta lista puede continuar. Estas son personas que crecieron desde el rango de oficiales subalternos hasta puestos de liderazgo. Yo los nombro, yo los asciendo, yo me encargo de ellos. Muchos de estos nombramientos no eran populares en el sistema. Yo los hacía porque mi único criterio es el resultado. Amigos, de nuevo no puedo contenerme. ¿El nombramiento de cuál de los oficiales de combate mencionados fue impopular? Aquí Sirski, por segunda vez en la columna, habla de que tomó algunas decisiones impopulares. ¿Por qué Sirski por segunda vez intenta aparentar que estaba asumiendo un gran riesgo tomando una decisión impopular? Porque todos a su alrededor estaban en contra, y él hizo un avance nombrando a alguien impopular. Aquí está Sirski de nuevo hablando de eso, de que él hace nombramientos impopulares, yo los promuevo, yo me encargo de ellos. Muchos de estos nombramientos fueron impopulares en el sistema.
Aquí está Sirski, por segunda vez en la columna, hablando de decisiones impopulares. Redis, Veres, Aquiles o Yevgeny Karas. Estos son los que Sirski mencionó personalmente. ¿Quién de ellos fue impopular? Yo no entiendo esta idea. Si ustedes la entienden, por favor escríbanlo en los comentarios. Tal vez realmente pasé algo por alto. Si es así, lo admitiré y diré que sí, me equivoqué. Al mismo tiempo, Sirski reconoce el problema con la burocracia de los traslados, pero de inmediato señala que sí hay un problema, pero que él no tiene la culpa. ¿Saben por qué? Porque esa es responsabilidad del Ministerio de Defensa, no de él. Cita. Sí, los procedimientos de traslados son largos y complicados, pero estos procedimientos están definidos por normativas que se desarrollaron mucho antes de que yo llegara y que debe cambiar precisamente el Ministerio de Defensa. Apoyaré cualquier simplificación que no destruya la capacidad de mando de las tropas. Y aquí llegamos a la parte donde Sirski finalmente comienza a atacar abiertamente a Mikhail Fyodorov. La parte más aguda, de hecho, una contraofensiva sobre el trabajo administrativo del Ministerio de Defensa. Aquí Sirski presenta hechos que golpean directamente a Fyodorov. Primero, sobre los nuevos contratos para los militares. Recuerden, también discutimos este tema en este canal de YouTube. Cita. Los nuevos contratos se presentaron hace más de un mes. Hasta hoy, alrededor de 2.000 militares los han firmado en un ejército de 1 millón. Al mismo tiempo, recibí una gran cantidad de soldados y oficiales desmotivados que esperaban unas condiciones y recibieron otras. Luego, pone en duda la legalidad de esta iniciativa y la compara con cómo debió haberse hecho. Dice, esto está mal y debió hacerse de otra manera, él sí sabe cómo. Cito. La propia resolución sobre el experimento plantea serias dudas legales. Compárenlo. El aumento de la remuneración en el sistema del Ministerio del Interior se realizó mediante cambios en el presupuesto y a través de la Rada Suprema. Ahí está la diferencia entre una decisión y una presentación, porque las presentaciones no deben convertirse en autopromoción. Detrás de cada diapositiva debe haber un documento, un presupuesto y un programa. Un procedimiento. De lo contrario, en lugar de una solución, el ejército recibe una decepción. En parte, puedo estar de acuerdo con Sirski en que realmente detrás de cada diapositiva debe haber documentos, presupuestos y procedimientos. Todo debió haber sido calculado perfectamente de antemano antes de presentar todo esto. Y lo mismo dice Sirski sobre la reforma de la movilización. Vuelvo a recalcar que la tarea la puso el presidente Zelensky, pero no debe cumplirla él, no, para nada, sino el Ministerio de Defensa. Ahora, otra cita de Sirski. Y esta es sumamente reveladora porque sí, en realidad entre él y Fedorov hubo un conflicto muy fuerte, intentando echarse la culpa uno al otro y decir que todo lo bueno es gracias a mí y todo lo malo es culpa de él. Siguiente cita. Las fuerzas terrestres y los centros territoriales de reclutamiento están bajo mi mando y estamos listos para los cambios. Asistimos a todas las sesiones de la Rada Suprema. Remitimos todas las irregularidades a la Oficina Estatal de Investigaciones. Insistimos en involucrar a la policía en la movilización. Pero la reforma en sí, el trabajo legislativo y administrativo, es responsabilidad específica del Ministerio de Defensa. La espero tanto como la espera todo el país. Bueno, en resumen, aquí Sirski dice directamente, escuchen, la movilización tiene problemas. También hay problemas con los centros territoriales de reclutamiento, pero déjenme en paz con esas preguntas. De eso debía encargarse Fyodorov. Él dice, la movilización y los centros territoriales de reclutamiento no son asunto mío, eso es del Ministerio de Defensa. Si algo no encaja, todo para allá. Y Fyodorov, por su parte, asegura que lo dejen en paz, que los centros territoriales de reclutamiento dependen directamente de las fuerzas terrestres y que las fuerzas terrestres dependen directamente de Alexander Sirski y que él era quien debía resolver ese problema. En fin, como pueden ver, otra vez se están echando la culpa unos a otros por un problema que realmente es complicado. Pero el reproche más grave hacia Fyodorov tiene que ver con el pagos a los militares. Este es realmente un tema polémico y aquí Sirski, bueno, en parte también se le puede dar la razón, pero por otro lado, viendo los resultados en el frente y no solo en el frente, uno empieza a pensar que tal vez sí valía la pena intentar ese experimento. Entonces, Sirski relaciona directamente el problema del pagos a los militares con la decisión de Fyodorov, cito.
El señor ministro Fyodorov dijo públicamente que parte de los fondos de los salarios de los militares se destinó a la compra de drones. Y por eso, para el segundo semestre surgió la cuestión de la financiación de los pagos. La posición del comandante en jefe sobre este tema puede considerarse, en principio, la culminación de toda esta columna que salió hoy. Cita. Lo diré directamente, el salario del soldado no es un fondo para redistribuir. Es una obligación del Estado hacia las personas que arriesgan su vida todos los días. Según Sirski, junto con el gobierno, ahora están buscando una solución para que cada militar reciba lo suyo a tiempo y en su totalidad. Y, como él dice, una conclusión para el futuro. No se pueden tomar decisiones sobre miles de millones sin calcular las consecuencias para 1 millón de personas. Y aparte, Oleksandr Sirski enfatiza a quién dirige todo este mensaje, y esto ya es un reproche para los manifestantes y los descontentos. Cita. Lo destaco aparte. Esta columna no es para quienes discuten en las redes sociales, es para quienes llevan diariamente el peso de la guerra. A nuestros guerreros no les importa quién ganó una discusión en Internet. Ellos necesitan municiones, rotación, pagos a tiempo y la certeza de que el Estado los respalda y trabaja, no se pelea. Y al final, Sirski subraya matices que al mismo tiempo suenan como una especie de juramento de lealtad al Estado y como una declaración de que no piensa irse así nada más. Cito: yo no estoy en guerra con el ministerio, estoy en guerra con Rusia. El Estado Mayor General nunca se ha opuesto al ministerio. Colaboramos y seguiremos colaborando con cualquier ministro que designe el Estado, porque en el ejército no se elige con quién servir. En el ejército se obedecen órdenes y se hace el trabajo. Y toda esta columna termina, yo diría, casi con una declaración programática del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cito: mi trabajo es la guerra, estrategia, frente, personas. Eso es a lo que me dedico y a lo que seguiré dedicándome. Preferiblemente sin entrevistas ni columnas. Bueno, se entiende que quiere decir, déjenme en paz, yo estoy combatiendo y ya, no se metan conmigo. Y el acorde final, que en general nos regresa a la idea principal de todo este texto, suena así. Ucrania está por encima de cualquier nombre, y Ucrania resistirá si cada quien hace su trabajo en su lugar. Ahora agreguemos un poco más de contexto. Es obvio que la columna del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, no salió de la nada, y su aparición precisamente hoy, 20 de julio, tampoco es una coincidencia. En resumen, todo comenzó el 15 de julio cuando Zelensky despidió al ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, formalizando esto a través de la renuncia de todo el gabinete de ministros. Más tarde todos supimos que todo el problema era un conflicto irresoluble entre Fyodorov y Sirski. Después empezaron los problemas. Protestas primero a favor de Fyodorov, luego en contra de Sirski. Las exigencias de los manifestantes eran devolver a Fyodorov al cargo de ministro de Defensa y despedir al comandante en jefe Sirski. El propio Fyodorov ya dio a entender que está listo para regresar, pero solo al puesto de ministro de Defensa. Por lo que entendimos de la columna de Sirski, él no piensa irse en absoluto. Y en medio de las protestas, Zelensky se reúne personalmente durante varios días seguidos con los comandantes de combate. En particular, está Dropati, subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es Vladimir Gorbatyuk, es el comandante de las tropas de asalto aerotransportadas. Oleg Apostol, es el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Andrei Beletsky, y así sucesivamente. Pero precisamente sobre este grupo de 4, básicamente giran ahora todas las conversaciones de que ellos son los candidatos para el puesto en lugar de Sirski. A todos ellos los consideran como reemplazo de Oleksandr Sirski, pero sobre este tema tengo un episodio aparte, grande y detallado, así que no me detendré aquí en eso. Asegúrense de ir al canal de YouTube y verlo. Mejor aún, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi y News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí salen todos los materiales y también todos los anuncios de nuevos episodios aquí en YouTube, para que no se pierdan nada y tengan claro qué quieren ver y qué no es necesario ver. Porque ahí publico el anuncio del video y detallo claramente la estructura del episodio. Así pueden leer rápidamente y entender de qué tratará ese episodio. Disculpen, volvamos al tema. Exactamente el 20 de junio.
El día que salió la columna de Sirski, como saben, el Estado Mayor publicó una declaración desmintiendo los rumores sobre el despido de Sirski, afirmando que él sigue cumpliendo con sus funciones, al igual que Gnatov, y que un despido solo es posible mediante un decreto presidencial. Al mismo tiempo, el jefe de la oficina del presidente, Kirill Budanov, hoy mismo se dirigió a la sociedad y declaró que Zelensky escuchó a los manifestantes. Y bueno, en medio de todo esto, unas horas antes del anuncio, hoy el comandante en jefe Alexander Sirski publicó su columna. De hecho, es su declaración pública en su propia defensa en un momento crucial. Responde a todas las acusaciones clave, contraataca al Ministerio de Defensa y al mismo tiempo demuestra lealtad al Estado, enfatizando que trabajará con cualquier ministro que sea nombrado. Y como recordatorio, al principio incluso se disculpa con Fyodorov. Dice que a veces puede ser duro, que no lo entendió y que en general no pensó que tuvieran un conflicto. Cabe recordar también que Sirski asumió el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en febrero de 2024, reemplazando en el cargo al popular en ese momento Valery Zaluzhny, quien luego fue enviado como embajador a Londres. Y en los medios ucranianos y occidentales a Sirski ya lo han llamado varias veces una persona dura. El apodo de carnicero se le dio por su compromiso de mantener las posiciones a cualquier costo, lo que los críticos asocian, lamentablemente, con grandes pérdidas. Y aparecerá, tras la reunión de hoy del comandante en jefe supremo, un decreto sobre el despido de Sirski, o su columna se convertirá finalmente en parte de una defensa exitosa, y si finalmente permanecerá en su puesto, se sabrá en las próximas horas o días. Al menos por ahora, en este momento, mientras grabo este episodio, la reunión anunciada del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo aún no ha comenzado. Y ya incluso hay sospechas de que tal vez hoy ni siquiera se lleve a cabo. O tal vez será ya muy tarde en la noche. Y ahora realmente siguen buscando al candidato adecuado. O Zelensky sigue sopesando la decisión de destituir a Sirski y reemplazarlo por otro comandante. En general, ahora todo está completamente en el aire. Pero quiero enfatizar que la publicación de Sirski, en la que se justifica, se defiende y contraataca, indica que realmente tiene esa espada de Damocles sobre la cabeza y que posiblemente realmente estén intentando destituirlo. Al menos las fuentes con las que estoy en contacto dicen que realmente todo esto se está preparando. Así que aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si quieren apoyar. Apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Les recuerdo, nosotros nos dedicamos exclusivamente al periodismo independiente, no trabajamos con ningún medio ni con ningún partido político y así sucesivamente. Por eso su apoyo es sumamente importante. Aquí lo dejo, cuídense mucho, hasta luego a todos.